nos venimos a ver de Segura porque aquí también se celebra el 8M y hoy estamos con sus técnicos municipales. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por venir aquí a visitarnos. ¿Qué tenemos planificado para el día 8? Pues en principio creo que ha quedado un acto bastante completo porque el día 8 se llama este año Mujeres en Movimiento y si te parece bien explicar un poquillo por qué hemos elegido... El micro es tuyo. Ahora te comentamos las actividades que encuadra ese lema. Hemos escogido el lema Mujeres en Movimiento por las dos vertientes, porque es un día reivindicativo para recordar el trabajo de esas mujeres y el movimiento feminista a lo largo de la historia, que nos ha permitido los avances y gozar de los derechos y la situación que tenemos hoy en día. Y también pues desde el derecho al voto, el derecho al mercado laboral, el derecho a la independencia, la protección para evitar los casos de violencia de género y luego también desde el punto de vista de el movimiento interior, que es que dediques ese tiempo a ti misma, la necesidad de ese cuidado, autocuidado, el ejercicio físico no como una imposición estética, sino como un momento de liberación, de liberar estrés, de tiempo de ocio, de ocupar espacios públicos, de relacionarte con otras personas, intercambiar experiencias y así para esos momentos que la mujer siempre se le ha establecido en el papel un poco de cuidadora, que pueda salir de ese papel y cuidarse también a sí misma, porque una vez que tengas fuerza mentalmente y físicamente ese bienestar, puedes luchar para seguir avanzando en la consecución de derechos. ¿Cómo está siendo la recepción de las actividades, ¿no? La recepción de las actividades, pues mira, nosotros hacemos evidentemente actividades relacionadas con igualdad y violencia de género, mujer, etcétera, durante todo el año. Pero es cierto que durante este tiempo, pues digamos que se refuerzan un poco esa cantidad de actividades que vamos realizando. De hecho, hace muy poquito, a mediados de febrero, por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por ejemplo, pues hemos subido a los coles, la Unidad de Igualdad y Mujer, tanto al colegio de primaria como al infantil, pues buscando esa visibilidad, ¿no?, de referentes mujeres, de mujeres referentes, que normalmente no se visualizan, no se visibilizan, mejor dicho, tanto, bueno, pues por motivos, diversos motivos. En la antigüedad a lo mejor pues no se les dejaba poner su nombre en ciertos avances o en ciertas, sí, pues cosas que ya iban investigando, ¿no? Entonces, con ese motivo, pues por ejemplo en este caso vamos a eso, como digo, a los coles en los que se hace reflexionar a los niños. Sobre todo también para que ellos tengan claro que se pueden formar sin estereotipos de género, que da igual si eres un chico, si eres una chica, si te gusta una carrera de ciencia, un módulo o lo que te guste, que no se ponga eso como imposición, ¿no? Entonces es lo que intentamos un poco reflexionar con ellos, evidentemente como son niños, de forma lúdica, de forma divertida, experimentando, investigando, haciéndolos un poco participar en ese sentido. Y durante el mes de marzo pues vamos a seguir haciendo más actividades, por ejemplo una de otros referentes masculinos, nuevas masculinidades, que ahora está como más de moda quizá, y nuestro enfoque es que los hombres son también parte de la solución en el sentido de la lucha por la igualdad, no solo de mujeres, evidentemente, tenemos que luchar como sociedad. Entonces se va a intentar reflexionar sobre el papel tradicional del hombre, en el que pues hay muchos estereotipos, ¿no? Tú por el hecho de nacer hombre tienes que tener unas ciertas características impuestas de alguna manera. El hombre fuerte, recolector y cazador. Exactamente, exactamente. Y eso está genial visto. Pero si tú eres un hombre que te gusta vestir con una camiseta rosa, o no eres aparentemente tan fuerte, o imagínate que hay una temporada en la que no tienes empleo y no llevas dinero a tu casa, ¿no? Esa serie de cosas hacen que el hombre quizá no se sienta tan a gusto con su masculinidad y parezca que te la están truncando un poco. Ahí es donde queremos incidir, queremos reflexionar en que las nuevas masculinidades no se trata de ese papel tradicional y que no es un rol obligatorio, que estamos cambiando un poco en ese sentido y que dependerá un poco, si a ti te gusta una camiseta rosa, oye, pues sin ningún problema, póntela, no se trata de que sea cosa de hombres o de mujeres. Y en ese taller queremos reflexionar sobre todo en esos aspectos, nuevas masculinidades, que además se habla en plural porque no es una sola tradicional,
sino que cada uno un poco de forma individualizada, no tanto, y se sienta bien consigo mismo. Sin estereotipos y sin roles, y que al final las desigualdades y los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres. Por eso la lucha a la igualdad no es solo este día, el Día de las Mujeres, porque al final es reivindicativo de ese papel que estaban un paso atrás. Sí, como algo histórico de tener un punto de inflexión históricamente. Al final es trabajo de todos. De hecho, las actividades que vamos a hacer ese día está abierta a todo el público y a todas las edades, ¿vale? Habéis mencionado muchísima información en poco tiempo, que no es lo común que suelen salir es que no es lo típico que suele salir en estas entrevistas, porque no son los típicos talleres que se suelen trabajar. O sea, desde la mujer como la niña científica, por ejemplo, y demás, ¿no? Que me viene ahora mismo a la cabeza la astronauta española, que muy bien, genial, de maravilla, pero me parece muy triste que pase a ser a la historia como la primera mujer astronauta, no por su labor ni su trabajo, sino por ser la primera mujer, que es genial, pero que pica un poco. Sí, exacto, por eso es el ejemplo de que estos derechos que hemos conseguido este día también es para reivindicar que no demos un paso atrás, que es necesario seguir trabajándolos, seguir manteniéndolo, y que las nuevas generaciones a veces a lo mejor ya se han criado en una sociedad donde está todo conseguido, parece, pero claro, es que si no lo mantienes y lo sigues trabajando podemos dar ese paso atrás. Entonces vamos a intentar no criminalizar a los hombres, que es que en ningún momento se pretende eso, sino incluirlos en este cambio y que al final sea un ejemplo de progreso y de avanzar juntos, y que sea una sociedad con derechos y igualitaria para todos, porque al final a todos nos beneficia. Todos tenemos, como hemos dicho, tanto que te afectan los estereotipos como si no tienes una mujer en tu familia, mínimo tu madre, tu abuela, una hermana, así que al final te afecta. Creo que tenéis más actividades aparte, o sea, esto es el culmen del trabajo durante todo un año. Exacto. ¿Qué más actividades tenéis más adelante después de este día? Bueno, durante este día al final ya no lo hemos comentado, nada más. Es verdad, no hemos reído con otra cosa. Nos rayamos, madre mía, pero ese día queremos hacer, en relación a lo del movimiento y esa actividad física, además del acto institucional, que es un poco la reivindicar ese trabajo hasta ahora, ese movimiento hacia el exterior. Queremos reivindicar ese día el movimiento interior de la mujer, que es trabajar en ella misma para seguir con ese avance, y por eso hemos decidido hacer una sesión como en abierto de gimnasia, de movimiento, de actividad física para trabajar ese bienestar, con un rato de convivencia también, donde nos va a echar una mano precisamente una agrupación de mujeres, que es la Cofradía de la Verónica, que ella reivindica y pone en el valor el papel de esa mujer, ¿no?, que en un momento de silencio o ante una situación difícil da un paso de valentía y sale ahí adelante ante una injusticia, ¿no? Y pues pondrán bebidas, café, habrá un pequeño desayuno y también tendremos un rato de convivencia. Además, siguiendo en relación a eso, de trabajarnos nosotras mismas y ese rato de ocio y participación, después del taller de actividad física, un taller de risoterapia. Para ese día también hacer un rato de convivencia. Hay que reírse también. O sea, no todos son penas. Exacto, muy importante. Para lo que queda durante el mes. Más actividades, pues mira, tenemos planteado también un taller de autocuidado en colaboración con ERACI, en el que, bueno, muchas veces llevamos la agenda como muy apretada, ¿no? Como que vamos muy corriendo, no tenemos tiempo para nada y no nos planteamos más allá, no nos planteamos cuidar de nosotros. Quizás tenemos cuidado a nuestros familiares, tenemos, uy, este está enfermo, voy a llamarlo, mi amigo a ver cómo sigue, pero ¿y yo? Entonces, pues vamos a trabajar un poco en ese aspecto. El autocuidado a veces se piensa como algo egoísta, pero realmente es todo lo contrario. Quererte tú, cuidarte tú, también hace que cuiden mejor a los demás. De hecho, es muy importante porque se trabaja, tiene muchos beneficios a nivel físico, a nivel mental y, por supuesto, a nivel emocional. Y nuestra idea es un poco trabajar en este aspecto para gestionar emociones, para disminuir estrés, ansiedad y todos estos aspectos que nos van perjudicando día a día, a veces sin darnos ni siquiera cuenta, hasta que llega un momento y dices, uy, he explotado, ¿no? Que he tenido que ir al médico porque me ha pasado. Simplemente es porque poquito a poco, cada día, pues no lo vamos gestionando, no sabemos gestionarlo muchas veces. Y entonces, pues un poco con la línea justo de que estaba comentando Toñi respecto al lema y respecto a este día concreto, pues van todas las actividades enlazas también ese camino. Esa es la idea.
¿Alguna cosilla más que queréis añadir de este mes? Por último, también, junto a la Concejalía de Cultura y Turismo, pues estamos programando también una ruta de mujeres que dejaron huella en la historia, siguiendo un poco sus pasos, que sería una ruta cultural que queremos que sea interactiva con las técnicas de turismo, donde a través de calles con nombres de mujer en nuestro municipio, pues se ponga en valor el papel de esas mujeres porque fueron revolucionarias en su época, se presenten. Por ejemplo, tenemos algunas calles como Teresa de Jesús o la Reina Isabel la Católica, que en su momento a lo mejor se encontraron ante sociedad masculina y dieron un paso al frente y entraron a gobernar o a imponer su poder o sus normas. Haciendo una investigación sobre las calles de nuestro pueblo, es muy curioso que la mayoría es religiosa. Bueno, es que la historia de aquí del pueblo que habéis tenido, evidentemente... También da que pensar que el papel de la mujer quedaba invisibilizado, como decía mi compañera, con las científicas, y que para tener esa libertad y escapar a la imposición de a lo mejor matrimonio, la libertad era recluirte en un convento, y ahí alcanzaba libertad de estar en un grupo de mujeres que podía acceder a la cultura, a leer y a escribir, a alfabetizarte. Entonces es curioso quizás esa reflexión de precisamente porque mujeres relevantes fueron mujeres que fueron cultas y fueron religiosas. Durante la ruta también una de las partes que queremos hacer en algún rinconcito así como más pintoresco de Bea es darle valor, ensalzar el papel de la mujer anónima, digamos, la fortaleza, ¿no?, del trabajo, de sacar la casa, o su trabajo en el campo, que aquí, como sabes, estamos aquí rurales y claro, pues también ensalzar ese papel, aunque no sea una figura relevante o conocida, pero sí de alguna manera darle ese homenaje a todas las mujeres. ¿Alguna cosilla más para cerrar? Creemos que seguir trabajando, sobre todo desde aquí de la unidad, trabajamos en la prevención, la detección y la sensibilización, porque al final, una vez que está ya el problema, lo hemos dicho millones de veces, que es muy complicado cambiarlo, y entonces desde con los coles siempre estamos aprovechando estas campañas para educar en valores de igualdad a niños y a niñas. Que consideramos que desde el principio es donde hay que empezar trabajando, en edades tempranas, que ya estamos viendo algunas actitudes que vemos que creen que lo tienen todo ganado, como efectivamente ha comentado mi compañera, y que hay que seguir insistiendo en que la lucha debe continuar. Claro. Una última pregunta que se me ha ocurrido. Venir un poco para acá. Esto es un corte. Una última pregunta que se me ha ocurrido antes de cerrar. ¿Creéis que los problemas sociales que están surgiendo ahora de más machismo, por decir, hablando claro, en edades tempranas, aumenta aún más o son más grandes en los pueblos rurales, en las zonas rurales? Quizás más que en la ciudad. Quizás están más arraigadas las tradiciones y cuesta a veces un poco más cambiar, por eso, porque son círculos más pequeños donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y aquí en la unidad a veces encontramos ese hándicap, por eso lo hacemos mucho, darnos a conocer a través de talleres y sensibilización, porque que vengan aquí la atención una mujer a contarte el problema de violencia de género sin tener confianza, pues es muy complicado. Entonces, porque me conoce, la que voy a ir a contarle el problema me va a conocer, me van a ver entrar en el centro de servicios sociales, que van a decir de mí, a ver si alguien se lo va a contar a mi marido. Entonces yo creo que sí, los pueblos rurales tenemos ese hándicap. Sí, pero entiendo la respuesta y vamos, lo comprendo, vamos, y lo veo. Me refiero en una edad temprana, en los pequeños. ¿Creéis que está aumentando aún más en las zonas rurales el machismo en edades tempranas? A ver, es posible, ten en cuenta que también nosotros al final donde trabajamos es en el ámbito rural y tampoco sabemos cómo está la situación real, por mucho que podamos leer, la situación real en otros sitios más grandes, pero sí es cierto que los niños al final hacen lo que ven. En una zona rural no tienen referentes distintos, por decirlo de alguna manera. Al final trabajamos o vivimos de una forma tradicional. Lo tradicional es machista, nos guste o no, es así. Y sí que es cierto que creo que cuanto más variedad de gente, más variedad de pensamientos,
pues efectivamente cada uno trabajará de una forma, se moverá de una forma y los niños verán diferentes referentes. Si ven diferentes referentes, aprenderán diferentes referentes, perdona que te repita, y creo que eso hará que ellos mismos tomen sus propias decisiones y sus propias conclusiones y analicen situaciones. Cuando tú solo ves una cosa, no tienes opción, creo que se aprende lo que ves. Y si solo tienes un referente, es difícil que tú tengas un pensamiento crítico y puedas diferenciarte del resto. Al final, pero lo de la tradición, en las costumbres, los pueblos están más arraigados, y lo que habla mi compañera de los agentes socializadores, pues a lo mejor en una ciudad el niño desde los meses está en la guardería, a lo mejor en la guardería te instruyen más en valores igualitarios. Aquí está tu abuela, que al final tiene ese pensamiento machista, tu madre se lo deja a la no es culpa de ella, que es lo que han vivido. Pero nosotras mismas, si nosotras mismas al final tú te has criado así, tienes comportamiento machista, lo que pasa, el kit de la cuestión es darte cuenta e intentar modificar y avanzar, porque al final, si no. Y ya los micromachismos ni hablamos, que eso ya es el pan de cada día. Sí, eso todavía. hay demasiado y que directamente, como dice Tuñi, es que no nos damos cuenta. Exacto. No nos damos cuenta. Tendríamos que analizar, terminar el día, sentarte y decir, a ver, qué micromachismos se han dado hoy, ¿no? Serían interminables. Pero bueno, poco a poco aquí se trabaja y se intenta, y que hay que dejar claro que esto es el culmen de todo el trabajo durante un año, que aquí se trabaja durante todo el año. Exacto. Vamos a ver qué nos cuenta el concejal. Y ahora estamos con la concejal de Igualdad y Mujer, de aquí de Bea de Segura, que tengo muchas preguntas. No, muchas no, que yo me quería ir a mi casa pronto. No, tengo muchas preguntas porque me ha sorprendido mucho los talleres que vaya a trabajar, que me lo han contado tus técnicos, en el futuro. Y quiero saber cómo surge la idea y cómo vaya a trabajarlo. Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta muy facililla de responder. La verdad que yo creo que parte todo de la inquietud. Es decir, es verdad que nosotros desde la unidad, una de las cosas que siempre hemos tenido clara era hacernos visibles y que nos viera todo el pueblo o todo el municipio como una herramienta, es decir, como algo que cualquier persona tuviera en su cabeza, ¿no? Como, ¿quién son estas chicas, no? ¿Quiénes son esas chicas que entran a servicios sociales a trabajar todos los días, monísimas de la muerte y se van a sus casas, ¿no? No queríamos dar esa imagen, queríamos dar la imagen de eso, de que cuando las vean digan, hombre, mira, que va Toñi por ahí, que va la compañera, la psicóloga, que va Ana Isabel también por ahí. Es decir, ponerle un nombre y darle visibilidad a todo lo que pudiéramos a la unidad. Como ya sabes, la unidad es de creciente creación. Nosotros iniciamos la andadura recientemente, en el 2019. Es decir, no tenemos la experiencia, por ejemplo, en la antigüedad que tienen los CIN de la comarca. Entonces nosotros teníamos claro que lo que queríamos es estar visibles y estar dispuestas a cualquier actividad que nos propusieran, como ha sido desde los centros escolares, y sobre todo llamar a las puertas. Nosotros teníamos claro que tenemos que hacer actividades que dinamicemos, que como decían también las técnicas anteriormente, que rompamos ese esquema, ¿no?, que se tiene desde las unidades de igualdad y mujer, como la unidad donde se trabaja con las víctimas solamente, donde lo único que se hace pues es un trabajo que no es visible, ¿no?, a la sociedad, sino que lo que queremos hacer son, pues eso, sensibilizar a la población, que rompan ese mito que tienen, que sean cercanos a la hora de buscar la unidad, que nos propongan actividades, que nos vean como algo también pues cercano, humano, y sobre todo pues de ayuda, ¿no? Y yo creo que en esa parte es el objetivo que nos marcamos desde un principio y que las técnicos tienen. También es cierto que contamos con dos personas súper dinamizadoras, que están todo el día planificando, haciendo cosas. Hay veces que ni siquiera llego a ser consciente del alcance que llegan a tener hasta que no llegan las comisiones, las mesas técnicas, y veo cómo los centros educativos vienen, la saludan, el trato que tienen, que los proyectos que les dicen que quieren que desarrollen en sus centros educativos, y ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta del trabajazo que hacen ellas, ¿no?, que están todos los días en los centros escolares, que no dejan de insistir en llamar a la puerta de algunos centros educativos que quizás pues nos cuesta un poco más trabajar porque tienen menos disponibilidad de horario y demás, y ellas están ahí incansablemente, ¿no?, al pie del cañón. No solamente con los centros educativos, sino con las demás asociaciones y con el municipio. O sea que yo creo que eso también hace mucho, ¿no? Te permite programar una serie de actividades pues que no paran. Es que cuando no inventan una cosa, inventan otra, cuando no se le ocurre otra. Y luego, indudablemente, mis compañeras concejales de las otras unidades, que es verdad que en el momento en el que ellas les dicen, oye, he pensado, lo que te comentaban, ¿no?, de Encarna, la concejala de Cultura,
Oye, Encarna, que hemos pensado que por qué no hacemos una ruta, contás con ellos. Proponen al pobre Marcos, que queremos hacer la puesta de las señales, ¿no? que se estuvieron elaborando conjuntamente con la Asociación de Mujeres, ¿no? Pues allí que te va Marcos a dejarle a ellas su espacio para que ubicaran sus señales y sus bancos rosas, ¿no? O sus bancos violetas, mejor dicho, ¿no? Con sus cosillas, su letrilla de lo que queríamos representar y sensibilizar. Entonces es verdad que no me puedo quejar. Y el alcalde exactamente igual, cada cosa que decimos, ahí que vamos. Entonces la planificación de las actividades pues es muy fácil, es que entre ellas y el aporte que todos sumamos a las actividades, pues sale solo. Hay un taller que me ha resultado curioso y también luego lo he entendido, porque vosotros no sois un CIN encasillado, cuadriculado en lo que se trabaja, sino que sois una unidad de igualdad y mujer. Igualdad, lo primero de todo, es el taller de la nueva masculinización, o sea, la nueva masculinidad. Me he equivocado. Bueno, nosotros siempre, yo creo que desde el minuto 1 hemos tenido claro que somos una unidad. Al ser una unidad, bueno, también depende también de un poco de cómo tú quieras gestionar también tu unidad, ¿no? Junto con tus técnicos. Nosotros tenemos claro que nosotros vamos a proporcionar apoyo a todas las personas del municipio, no da igual que sean hombres, que sean mujeres, por lo que tú decías, ¿no? Porque no somos un fin, somos una unidad de igualdad y mujer. Es decir, asesoramos y ayudamos a las mujeres en todo lo que ellas necesitan, pero también al resto de la población. Es decir, eso nos permite pues, poder planificar actividades muchísimo más amplias, ¿no? Que recojamos, por ejemplo, como lo han dicho mis compañeras de taller, incluso como las actividades de este 8M, ¿no? Nosotros tenemos claro que los hombres tienen que formar una pieza muy importante en este camino que hacemos las mujeres. Si los hombres no se conciencian de esa igualdad, poco vamos a poder hacer, ¿no? Porque en la mayoría de esferas de mayor importancia siguen estando un porcentaje muy alto de hombres, ¿no? Que forman ese techo de cristal. Para poder romperlo necesitamos contar con ellos, ¿no? Y que nos valoren y nos pongan en nuestro valor. De ahí el que hagamos talleres de ese tipo, que yo creo que esos son súper importantísimos. Es verdad lo que decía, es que el CIN tiene muchos límites a la hora de poder desarrollar algún tipo de actividad de ese tipo. Nosotros, en cambio, pues mira, tenemos esa ventaja de poder llegar a todas las personas que forman parte del municipio. Así que yo la animo a participar. Teniendo esa ventaja, como dices tú, también tiene algún inconveniente. O sea, supongo que os financiaréis con el Pacto de Estado, pero también tiene que haber una partida municipal. Bueno, ahí tenemos nuestra lucha un poco, ¿vale? Nosotros tenemos, principalmente los técnicos, trabajan con la parte de la financiación del Pacto de Estado. Es cierto que a mí me gustaría contar con una partida económica muy grande para poder darle un poco más de cabida a la unidad, sobre todo para los técnicos, ¿no? Que son los que en definitiva acaban haciendo un poquillo esas horas extras de más que no se les retribuyen de esa manera que a lo mejor a mí me gustaría que se retribuyese. Un pequeño pause, ahí está la vocación y la dedicación por el buen trabajo que hacen. No, eso es indudable. Si yo tuviera que valorar el puesto que hacen ellas, no deberían de ganar un sueldo que le correspondiera, tendría que pagarle el doble de lo que buenamente hacen muchas de las personas que desarrollan su puesto de trabajo, porque es que están al pie del cañón desde el minuto 1. Esta semana, por ejemplo, sin ir más lejos, llevamos una semana de bombardeos, ¿no? Estamos todos con nuestros hijos o con nuestra familia en casa y ¿cuántas veces os le he podido interrumpir? Si no 20, porque le interrumpió 30. Las 11 de la noche, las 7:30 de la mañana. Y verdaderamente eso es vocacional, porque si no, tú dirías lo de, hay una cosa por ahí, ¿sabes? Que se publicó, que es lo del tema del derecho al silencio. Sí. Y tecnológico, y no te atiendo fuera de mi horario de trabajo. Y es verdad que ella en ese sentido están al pie del cañón para lo que necesite. Así que pues si me escucha el señor alcalde, pues estaría guay contar con una partida aún mayor económica para la unidad, pero vamos, tiramos de los fondos del Pacto de Estado realmente. Hablamos de los centros. Venga. Esto se tiene que trabajar de forma transversal. O sea, no puede ser solo el taller puntual en X momento, sino que se debe trabajar a largo plazo. Lo que me comentaban tus técnicos, muchos talleres, pero además con una programación a largo plazo durante el año. ¿Cómo elaboráis eso? Hombre, supongo que os centráis básicamente sobre todo en dinamización y educación desde lo más pequeño, pero quiero que me lo cuente un poco. Bueno, pues yo te lo explico, muy sencillo. Mira, en el caso de nosotras es verdad que existe una buena coordinación con el tema de los centros escolares.
Es verdad que en muchas ocasiones ellas llevan una propuesta a los centros escolares o en otras ocasiones son los centros escolares los que les dicen, pues mira, quiero trabajar este cuento en particular o quiero trabajar esta dinámica, ¿no? Y ellas se van adaptando a la dinámica que desde el centro escolar se le dice, ¿no? Es verdad que en el caso nuestro, como te decía, es muy triste porque parece que nos cuesta mucho visibilizar el trabajo que ellas hacen. Realmente estamos trabajando en la unidad los 365 días del año, pero es verdad que parece que no se sensibiliza, no se ve ese trabajo de sensibilización que realizamos. Y es verdad que en los coles pues nos permiten pues dar esa visibilidad, porque muchas veces vienen los nenes al cole, del cole y te dicen, pues han estado allí la no sé quién y la no sé cuánto, como dicen ellos, explicándonos mamá no sé qué, no sé cuánto, y te explican y te cuentan, y eso es muy importante. Y es verdad que nosotros somos todos un grupo. Los coles te dicen, nosotros decimos, suben, ellas tienen muchísimas reuniones con los centros escolares para ver la planificación de las actividades con el técnico, bueno, con el profesor que lleva el tema de la coordinación. Entonces se permite pues, realizar muchísimas actividades. Y es verdad que es que hay centros escolares que directamente es que te llaman. Oye, estamos teniendo este problema, ven y vamos a centrarnos en esta clase que estoy viendo estas situaciones de violencia que se está produciendo. Y eso es increíble. Yo se lo digo a ellas, si por nosotras fuera, ojalá que nos dieran sobre todo en el instituto una asignatura, una hora de una asignatura para que pudiéramos trabajar con el alumnado, ¿no? Porque es donde creemos que existe pues, más centrado el foco de las situaciones que tú me contabas o contaban las compañeras antes, ¿no? Del machismo este maravilloso y divino que se está creando en torno a la gente joven actual. Y estaría genial incluso que, vamos, nosotros estaríamos encantadas de que nos cedieran incluso una parcelilla de su tiempo para que nosotros pudiéramos estar en el instituto, que creo que es donde más falta hace esa parte de sensibilización, quizás más dura, ¿no? Más de intervención, ya más que de sensibilización. A colación de lo que estás comentando, hay un movimiento que está volviendo a tiempos pasados de antes se vivía mejor, antes se hacía esto, antes se hacía lo otro, y hay un pequeño reducto que sigue luchando diciendo, no, mira, es que antes la mujer no podía votar, la mujer no podía hacer nada sin el permiso de su marido o su hermano mayor o su tío, en el caso que no tuviese padre. ¿Ese es el futuro que nos espera trabajándolo? Bueno, yo creo que tenemos una cosa maravillosísima que se llama eso memoria histórica. Y yo creo que estamos ahí unos pocos ahí resistentes, ¿no? Manteniendo un poco al día a la gente joven, informándola de lo que era esa memoria histórica que muchos de nosotros hemos tenido o nos han contado, evidentemente, ¿no? O nos hemos documentado para poder decir. Me preocupa muchísimo lo que estás contando, ese volver, esa normalización que estamos haciendo es que a mi pareja le gustan las mujeres de antes y yo tengo que ser como una mujer de antes. Esa frase a mí me da muchísimo miedo, porque estamos viendo que ese tipo de mensaje se está repitiendo una y otra vez, y el problema es que se contrarresta diciendo que las personas que vamos hablando y sensibilizando e interviniendo en este sector o con este problema somos unas feminazis, ¿no? Que esta mañana lo escuchaba y me hacía muchísima gracia, ¿no? Ya no somos personas que venimos a reivindicar una igualdad o una lucha por esa igualdad, no, somos feminazis. Hemos pasado de un extremo a otro. Y ese es el mensaje que está quedando, el mensaje y el problema que tú me dices al futuro, ¿no? La generación está entre los 16, 15, los 21, 22. Me preocupa porque tienen esa idea de la feminazi y yo tengo que volver a ser el hombre de antes, el que, bueno, como decíamos, ¿no? El cazador-recolector. El cazador-recolector, los modelos antiguos, ¿no? Es patético, perdona que utilice esa expresión, pero para mí me parece, yo qué sé, es que es volver hacia atrás, 40 o 50 años hacia atrás, en una lucha donde muchas mujeres se han quedado por el camino, donde muchas mujeres han tenido que dejarse la piel y bueno, que han llegado a morir por ello, ¿no? Y entonces pues, me parece un poquillo triste, ¿no? Lo que hemos conseguido entre todos, que volvamos hacia atrás con 4 mensajes banales que verdaderamente no se nutren de una justificación histórica ni de una justificación empírica que te diga es que tenemos que volver a los modelos antiguos porque tal. Yo todavía no he escuchado nadie que me diga por qué tenemos que volver a los modelos antiguos basándose en algo empírico, en algo científico, demostrable. El día que vengan diré, bueno, vale, quizá puede ser que lo escuche,
si llega a convencerme, pero todavía no he escuchado a nadie, simplemente se basan en las 4 pinceladas, ¿no? La feminazi, el no sé qué, el volver a la antigüedad, y es triste, pero es lo que tenemos en nuestra sociedad, así que yo creo que los padres somos en parte los responsables de eso, somos los responsables de vivir en un estado del bienestar, nos olvidamos de esa memoria histórica, nos olvidamos de todo eso y no somos capaces de sentarnos a hablar con nuestros hijos a transmitir esos valores. Nosotros en nuestra casa tenemos que transmitir esa cultura, la cultura de la igualdad, la cultura del amor, la cultura del respeto, y eso es algo que evidentemente con esos mensajes que están diciendo nuestros adolescentes ya nos indican que no se está, porque si no, no se da, no se está produciendo. Entonces es triste. Y gracias a Dios, pues aquí estamos nosotras intentando dejar constancia de que la igualdad es un papel fundamental, que todos tenemos madres, como han dicho las compañeras, abuelas, y que tú quieras a tu madre y a tu abuela por encima de todas las cosas. ¿Cómo no vas a querer que tu pareja tenga las mismas oportunidades que ha tenido tu madre o tuvo su abuela, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy triste, pero es la realidad que tenemos en el siglo XXI. Y lo que ya se está trabajando. Otra cosa que ya se está trabajando, que no me cabe duda, es, bueno, somos una zona rural y hay mucha inmigración que nos ayuda a recoger la aceituna, el trabajo en el campo. También se está trabajando con esos colectivos. Sí, nosotros no hacemos discriminación ninguna. Además, desde aquí del Centro de Servicios Sociales, gracias a Dios, pues se cuenta también con una unidad de mediadores en inmigración. Entonces no hay ningún tipo de exclusión, ¿no? Ni ese tipo. Nosotros consideramos que es vital empezar a ir poquito a poco educando a las nuevas personas, bueno, a los nuevos inmigrantes que se están asentando dentro del municipio. Es decir, sus hijos participan con nosotros en los talleres de sensibilización en los centros escolares. Con los compañeros de servicios sociales de inmigración, pues también se van trabajando pues todos esos temas transversales que hablábamos de igualdad, ¿no? De que entiendan que la mujer tiene los mismos derechos que el niño, rompiendo roles, rompiendo esos estereotipos. Entonces, ya sabes que siempre los mayores, ¿no? Las generaciones más mayores de inmigrantes, pues quizás son los que un poco más nos puede llegar a costar llegar a ellos, ¿no? Pero bueno, como siempre están los talleres de alfabetización, los talleres que organizan desde servicios sociales, pues en esos talleres también se utilizan un poco para enseñarles a ellas que tienen que un poco trabajar esa igualdad y ese concepto. Entonces nosotras desde la unidad estamos abiertas a cualquier tipo de trabajo, porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? La inclusión social de esas personas dentro del municipio. Bueno, Vanessa, creo que hemos hecho un repaso más o menos de lo que se está trabajando y de cómo se está trabajando y el proyecto futuro. Por desgracia, algunos que no deberían de darse, pero tienen que hacerse. ¿Alguna cosa que quiera anotar? Pues nada, que deciros que estamos muy contentos con el programa de actividades que vamos a desarrollar, que os animo a todos a que vengáis, que vamos a pasar un rato de convivencia, que bueno, que nuestros talleres van enfocados precisamente a eso, a que puedan participar las mujeres y también, como no, pues las familias, que también podamos divertirnos y poner en valor la igualdad que todos sumamos. Así que os animo a que vengáis, a que participáis en nuestras actividades de zumba y de risoterapia y a la lectura del manifiesto y demás actividades que se van a desarrollar, que son maravillosísimas. Muchas gracias y nos vemos en otro reportaje.